lo que se trata es de facilitar un espacio de encuentro adecuado a las personas que tienen conflictos entre sí, para que esas partes enfrentadas de alguna forma lleguen a acuerdos. Además, también intentamos que con este proyecto Meridiano Cero se haga una labor pedagógica que era muy importante, de forma que la ciudadanía, los vecinos, las vecinas, aprendan también a resolver los conflictos de manera dialogada, sin tener que llegar a la fase final por un enfrentamiento, muchas veces verbal, otras veces puede ser un enfrentamiento físico e incluso muchas veces puede terminar en una derivación judicial. Generalmente, pues las personas, los vecinos, cuando convivimos solemos, pues muchas veces generar conflictos entre nosotros, ¿no? Y esos conflictos pueden ser, pues muy variados, con lo cual desde el Ayuntamiento de Portugalete también, para intentar dar solución a esa variedad de conflictos, formamos un equipo técnico de gestión de conflictos formado por personas de diferentes áreas municipales, porque muchas veces esos conflictos entre los vecinos pues afectan a varias áreas municipales, en las que intentamos de alguna forma poder ayudarles para solucionar pues este problema que tienen de convivencia. Pues bien, durante el año 2022, el pasado año, han llegado al servicio 82 nuevos casos que han solicitado la mediación. Hay que decir que para solicitar la mediación ambas partes tienen que estar de acuerdo de sentarse en torno a una mesa. Si la solicita una de las partes, empezamos un proceso, pero si la otra parte no se quiere sentar, indudablemente el proceso dialogado no se puede llevar a cabo. Entonces, son 82 nuevos casos los que entraron en el servicio, que sumados a los 40 que veníamos arrastrando del año anterior, el 2021, son 122 casos con los que hemos trabajado en el año 2022. Ha implicado a 342 personas y de las cuales pues, prácticamente el 50% se reparten entre hombres y mujeres. Decir que desde el año 2012 que se creó el servicio de Meridiano Cero son 1.334 casos los que hemos trabajado en el Ayuntamiento de Portugalete y que han afectado a unas 3.719 personas, 3.719 vecinos y vecinas de la villa. ¿Cómo está en este proceso esos 122 casos del año 2022? Pues 24 de ellos aún continúan abiertos, seguimos trabajando porque no ha habido un proceso todavía de resolución positivo del conflicto o una situación en la que el conflicto se puede decir que haya acabado, por tanto estamos en pleno proceso de las partes en ese arbitraje del mismo. 98 casos se han cerrado en el 2022, de los cuales 70 se han cerrado pues, de una forma positiva y 6 pues, se han resuelto parcialmente, es decir, prácticamente un 62% se han cerrado, se puede decir, de forma positiva. 16 de los casos de esos 122 se desconocen si se han solucionado o no, porque bien alguna de las partes por no nos proporciona información, otros pues han decidido no continuar con la mediación, no se nos facilita más información y por tanto pues decir que el índice de casos que logramos resolver a lo largo del año pues es un porcentaje muy alto, más del 60%, y eso pues pone en entredicho, sobre todo pone en valor que la labor del equipo de gestión de conflictos es muy importante. En cuanto a los motivos que provocan, ¿no? La necesidad de esta mediación, pues no hemos tenido ninguna sorpresa en este año 2022 porque siguen siendo básicamente los mismos que todos los años. El 67% de los casos se reparten entre problemas generados por el ruido o problemas también de convivencia en espacios comunes, tales como colocación de ascensores, el estado del portal, humedades, limpieza, acceso a los patios comunitarios, etcétera. El resto pues, se distribuye en problemas motivados por animales, 6 casos, en amenazas y insultos 3 casos, olores y suciedad 13 casos, impagos 2 casos, conflictos familiares 3 casos y por deterioros en la vivienda 8 casos. Y bueno, después tenemos otros 5 casos en los que confluyen una serie de problemática mucho más complicada y diversa y bueno, pues son estos a los que se atiende fundamentalmente en este equipo que comentaba el alcalde de gestión de conflictos interdisciplinar entre las diferentes áreas municipales. Tenemos también, a lo largo de estos 10 años, hemos visto que los casos tienen más fácil solución cuando la antigüedad no es mucha del caso, cuando no se han enconado los casos y, bueno, pues es más fácil el poderlo resolver mediante un proceso dialogado que cuando ya el caso tiene una antigüedad ya mayor y pues las posiciones ya se han crispado mucho más y es más difícil también poder llegar a entenderse en un proceso dialogado.
En cuanto a cómo entran en el servicio estos casos, bueno, pues el 73,77% de los casos llegan directamente. Esto quiere decir que los vecinos y vecinas de Portugalete conocen el servicio y consideran que puede ser de utilidad en la resolución del conflicto que tienen, que se ha generado. Y después el 22,13% se deriva desde otras áreas municipales, generalmente la Policía Municipal, que también utiliza el servicio cuando ve que puede ser de utilidad. 5 de los casos han entrado también a través de administradores, administradoras de fincas. Y luego los que realmente generan más conflictos son los que generan una cierta alarma social, quiero decir, que trascienden de lo que es un conflicto entre dos vecinos, a veces pueden ser unos vecinos con toda una comunidad, con toda una zona, y donde hay múltiples situaciones, desde tema de perros, incivismo, comportamiento a deshoras, a destiempo, consumos de todo tipo, juergas a altas horas. Esos son los que más conflicto generan y los que tienen peor solución, y sobre todo por eso mismo, porque generan una cierta alarma social, y de ahí un poco la idea que comentaba María José y Miquel, de que nos lleva a conformar este equipo de gestión de conflictos donde intentamos implicar a las diferentes áreas municipales, desde urbanismo, sanidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Es decir, policía municipal. Esos son los más complicados. Luego, entiendo que los de alarma social tampoco no entrarán en mediación, ¿no? Porque no, pero hay que intentar atenderlos. A veces no tanto. Hay un dicho que utilizan las mediadoras, es decir, bueno, si ellos no cambian, o si las personas que generan este conflicto no cambian, pues vamos a, entre comillas, vamos a fastidiarles, ¿no? Es decir, pues vamos a tocarles las narices, ¿no? Pues para que por lo menos sepan, es decir, hacerles un poco de espejo, que sepan que su comportamiento no es un comportamiento adecuado, ni es un comportamiento que facilite la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de, pues eso, que requerimiento de no sé cuántos, que urbanismo les requiere no sé qué, que el tal área les haga un requerimiento de otro tipo. Simplemente para que vean que su comportamiento no es un comportamiento ni mucho menos ejemplar, y que sean conscientes de que están creando mucho malestar en la zona, ¿no? O sea, que no solo se trata de mediar, sino también de mover un poco el engranaje. Eso es, por eso lo sacamos. Las herramientas que el ayuntamiento puede tener a disposición en las diferentes áreas para presionar un poquito a... Eso es, esa es un poco la idea, ¿no? Quiero decir, por eso le llamamos, está dentro del servicio Meridiano Cero, pero le llamamos equipo de gestión de conflictos, porque entendemos que se sale de la mediación pura y dura. Es decir, la mayoría de los casos que comentaba María José y Miquel de conflicto tienen que ver con el ruido, y generalmente suele ser entre dos partes. Eso tiene relativa fácil solución. El problema es cuando el conflicto genera una alarma social en el entorno, ¿no? Eso tiene peor arreglo, ¿no? Y eso es pico pala. O sea, quiero decir que al final en esos conflictos, es decir, no te puedes olvidar. Evidentemente, como ayuntamiento llegas hasta donde llegas. Quiero decir que bueno, no puedes. Tienes que ser muy escrupuloso con los procedimientos, con todas las intervenciones que haya que hacer, pero evidentemente cada uno desde su área, desde la competencia que tiene en su área, intentar recordar que eso no es posible, eso no se puede hacer, esto hay que controlarlo, etcétera, etcétera. La otra parte, los vecinos afectados, pues desesperados en muchos casos, ¿no? Pues porque aquello no se resuelve fácilmente, no tiene una fácil resolución, pero tampoco se puede mirar para otro lado desde el ayuntamiento. Entonces, aunque no lo parezca, el ayuntamiento está detrás, y está detrás insistiendo y, como digo, llamando la atención, pero claro, a veces ni llamando la atención es posible. Ojo, no todos los conflictos son resolubles. El proceso es confidencial, es voluntario, se accede también mediante solicitud previa o bien a través del registro general del ayuntamiento, tanto en la Casa Consistorial como el registro de la OIAC, de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de San Roque, o a través del correo electrónico participación@portugalete.org, o del teléfono 94 472 92 16. Se pide que previamente se solicite esta mediación, aunque después, bueno, la atención se hace en el ayuntamiento los martes y jueves por la mañana, y los jueves por la tarde en el Centro Social San Roque, dependiendo de la disponibilidad de la persona. Pero sí que hay que tener claro que siempre es voluntario, que cuando alguien, esto conviene recordar, que cuando alguien recibe una citación en casa, no es una citación, no es una denuncia, ni nada por el estilo. Es decir, que a veces esto nos preocupa, que cuando a alguien se le
se le comunica o se le cita para venir a una entrevista porque ha habido otro vecino que ha reclamado el servicio, pues a veces las personas se ponen nerviosas, ¿no? Que no es nada de todo esto, que es voluntario, que si quieren participar pueden hacerlo y si no... Como conclusiones a estos datos, pues creemos que el servicio se conoce bastante en Portugalete, que se utiliza mucho en Portugalete, que está resultando de mucha utilidad para que estos conflictos se puedan resolver y no lleguen a vías pues, judiciales o que se enconen y generen más problema. Esto es una vía previa para evitar, es decir, lo que se sale de aquí y acaba en los juzgados, probablemente ya tiene, cuando la decisión la tiene que tomar el juez, ninguna de las partes acaba quedando conforme. Normalmente no queda conforme. Y queda una herida abierta ahí, probablemente de por vida. Entonces, la idea de este servicio que comentaba el alcalde, es decir, hay que intentar, en la medida de lo posible, evitar llegar, aparte de que es mucho más costoso y demás, es también la herida que queda abierta en la relación entre dos personas que a veces pues, son tabique con tabique, tienen que convivir, se tienen que encontrar todos los días en la escalera, ¿no?